El poblamiento del continente fue en realidad un proceso muy complejo. El mapa no da fe, ¿no es cierto? Por lo menos hay entrada a través de lo que es el puente de Beringia o a través de las costas heladas. Ahí se transitaba sobre hielo y en algunas partes ni siquiera había hielo. Después los grandes bloques que están en blanco helados se separan en algún momento, permiten el cruce. Otros suponen que hubo movimiento por la costa. Lo que pasa es que los restos de estos quedaron cubiertos cuando las aguas subieron. Hoy se están planteando la posibilidad de grupos que hayan llegado por lo que es el borde glacial desde el norte de Europa, donde hay poblaciones muy preparadas para el frío. Las tecnologías de los grupos de cazadores del Paleolítico Superior están preparadas para el clima frío, y entonces el desplazamiento por los bordes glaciarios no era imposible. Hay que tener más datos, pero algunas similitudes de tipo tecnológico, en herramientas de piedra, etcétera, que se encuentran en el noreste de Estados Unidos, apuntarían a relacionar, ¿no es cierto?, algunas industrias con eso. En todo caso, todavía hay que dejarlo abierto. También la entrada al continente se da por distintas vías, sea la vertiente andina, que se para acá. ¿Y por qué se para acá? Monteverde está acá abajo, Monteverde está por acá. Se para acá porque acá sí hay casquete glacial. En América del Sur hay mucha menos glaciación que en el norte, pero en las altas cumbres y en el sur queda un casquete. Observen que el dibujo está marcando dónde llegaba el continente en la época de aguas bajas. Entonces, todo lo que son hoy los archipiélagos, la Tierra del Fuego, islas, es un solo paquete continental con alturas diferentes que está o cubierto por hielo o que queda como tierra libre del lado no. Eso va a cambiar después. El poblamiento es este proceso, y fíjense que además también se desplazaron grupos a través de lo que es sobre el norte de Brasil, que en ese momento no era selva, era una zona de estepas y sabanas, por lo tanto posible de cosas. Y suponen los arqueólogos que los grupos que llegan hasta Patagonia vienen por este camino, porque este camino, todavía la barrera de los glaciares de las montañas en el sur hubiera sido muy dificultoso. Es decir, hay más de una corriente que está moviéndose por el continente. Ahora, estos grupos, estos tipos, que cruzaron Asia, cruzaron Beringia, cruzaron todo un continente, anduvieron en tierras heladas, anduvieron en praderas en el norte, cruzaron estepas y llegaron hasta las mesetas del sur, tienen acumulada una experiencia de varios milenios. No son grupos primitivos, que hablábamos recién, ¿no es cierto? Son grupos que pueden llegar a adaptarse a utilizar recursos diferentes. Estos grupos tuvieron que aprender a vivir y sobrevivieron, ¿no es cierto?, en climas, en ámbitos, con recursos diferentes, hasta llegar al otro extremo. Se cruzaron un continente. Por supuesto, el proceso no fue lineal, los avances fueron lentos, algunos grupos, algunas colonizaciones fallaron, otras se hicieron en etapas, pero en todo caso, digamos, este es el primer proceso que entramos a reconstruir. Dentro de esto, el poblamiento de Patagonia se está dando en un momento que todavía esto está integrado al continente. Hay dos sitios claves, Marasi y Tres Arroyos, como representantes de esto, que son también del último momento del Paleolítico, ¿no? Después se empieza el Holoceno. El paso del Paleolítico al Holoceno dura unos 3-4 milenios. Los geólogos toman una fecha para marcar una línea de separación, pero en realidad este proceso no se hace en un año, sino que de verdad lleva tiempo. El anterior, por favor. Sí. Bueno, yo aquí esto es muy rápido. Yo esto quise para ver, además, la diversidad de sitios. Estos puntos rojos están marcando con grupos de sitios arqueológicos donde hay restos comprendidos entre 12 y 8.000 años. Es decir, hay grupos humanos en la Puna, en la Puna, no en la Puna misma, sino básicamente en las quebradas que son hoy de acceso a la Puna, ¿no es así? Esas quebradas que permitían subir a la Puna. ¿Por qué? Se asientan ahí porque en verano, en los épocas de más calor, suben a cazar a la Puna. En invierno, las quebradas son más abrigadas y les permite bajar al valle.
Sí, ahí hay sitios muy tempranos que son importantes, pero fíjense que hay prácticamente, tenemos sobre Chile, los hay sobre la cordillera, y ya para esa época tenemos los de la meseta central casacruceña, los primeros asentamientos ya casi en zona cordillerana. Aquí tenemos Maraz y Tres Arroyos, los de Cubafel y Paviay, que las cosas de Bahía Última Esperanza, Buitreras, solamente en el sur. Esto también está marcando variedad. Esos grupos están asentados en ámbitos distintos y han logrado ya poder adecuarse, acomodarse a medios diferentes. Los cazadores que están en las cuevas de Quebrada de Puna tienen y se encuentran ahí productos que son de tierra caliente. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos. Habría otros grupos que no se han ubicado sus restos o iban a buscarlos, pero encontramos semillas o se encuentran maderas que evidentemente no son ni de la Puna, ni de la Quebrada Alta, ni de los valles, que vienen de otro lado. Iban a buscarlos, había otra gente, mantenían contacto. No lo sabemos, pero los productos estaban y solo no llegaron. Entonces, digo, esto es lo que nos está complejizando y esto es lo que a mí me interesaba. Hasta tal punto que en el correr del tiempo y con los cambios climáticos, algunos de estos grupos van a empezar a realizar adaptaciones, es decir, acomodar su vida a las condiciones muy cambiantes del clima. Y aquí sí está mucho más específico lo que es Patagonia, nos fuimos acercando. Más o menos la apertura, el cierre, perdón, del canal se va dando en un momento particular, que ya es el Holoceno medio, es un poco después del anterior que habíamos visto. Es decir, el calentamiento sigue, y hay efectos contrarios. ¿Cuál es el efecto de este calentamiento? En primer lugar, este aumento de las aguas que crea problemas. Porque separa islas o asentamientos, por ejemplo, en penínsulas que quedan aislados y convertidos en islas. Tierra del Fuego mismo se convierte en una isla. Esto crea necesidades de readaptación de los grupos humanos que están viviendo allí. En otras zonas, como en el continente, esta época seca y de calor crea barreras geológicas, áreas que se convierten a barreras en la circulación. ¿Por qué tienen que circular los cazadores? Bueno, tienen que circular porque los animales se mueven. Pero además, y más importante todavía, porque ciertas piedras no se encuentran en todos lados y no cualquiera puede tallar una punta o tallar un instrumento de cualquier piedra. Yo no puedo agarrar un cascote cualquiera del suelo y usarlo para hacer una punta. Ciertas piedras son las que hay que usar para determinados instrumentos. Y esas piedras no se encuentran en todos lados. Incluso eso va a traer, después hay un dibujo, cambios de la técnica. Es decir, estos mismos grupos van a cambiar la tecnología lítica para usar menos piedra. Es decir, hacer rendir más los bloques de piedra mediante un sistema de sacar pequeñas láminas, preparar el núcleo, y entonces con la misma cantidad de piedra pueden sacar más puntas o instrumentos. Y eso responde fundamentalmente a la necesidad de reacomodarse a estos cambios. Ahora, estos son lo que sabemos. ¿Qué pasa en el sur? Y aquí es interesante, ¿no es cierto? Porque empiezan a aparecer en el sur ya no solo estos grupos que están en el interior, grupos que tenían muchas similitudes y probablemente tuvieron en su origen vinculaciones con los del continente, sino además empiezan a aparecer indicios de poblamiento en el extremo, es decir, la costa de Beagle, los archipiélagos del sur, etc. Esos primeros elementos probablemente aparecen, los primeros restos, cerca de hace unos 7.000 años. Son cazadores no muy distintos de los que estaban en el continente, más arriba, que seguramente llegaban a la costa en una época del año, usaban recursos costeros y luego volvían a sus actividades de caza, como hacen cazadores en muchos lados. En Patagonia continental pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Muchos grupos de cazadores del interior periódicamente bajaban a las costas y usaban recursos vinculados al mar, pero después seguían con lo suyo. Lo más interesante es que para esa época empieza a aparecer un tipo de adaptación cultural muy, muy específico de Patagonia, que son estos grupos con un sistema de vida altamente especializado en la explotación de los recursos marinos. ¿Por qué pueden hacerlo allí? En primer lugar, el mar es rico en aves, en cetáceos, en peces, en moluscos y mariscos de distinto tipo, algunos con gran capacidad de carne. Una ballena que queda varada en la costa proporciona recursos de todo tipo.
Entonces, primero, hay un recurso importante. El mar, además, el recurso del mar es un recurso muy estable, a diferencia de los animales que se van, en cambio de clima desaparecen, que tienen estacionalidades. El mar está. Segundo lugar, ese sistema de pequeñas bahías, islas, etcétera, genera áreas de zonas más calmas del oleaje, lo cual favorece, ¿no es cierto?, las actividades de pesca. Pequeñas bahías que se van formando en una costa totalmente marcada por el hielo, ¿verdad?, y muy habitada, es fácil pescar. Y entonces se desarrollan dos elementos que fueron básicos y que siguieron usándose hasta el siglo XIX. Generan un modo de vida que se termina cuando van estos misioneros, lo ven todavía, que es el arpón. Tienen hueso y el arpón se trabaja en hueso, y había arpones. Hacían arpones incluso con cabezal separable, ¿no es cierto? Es decir, cuando el arpón se clava, por más que el animal se mueve e intente, puede llegar no rompe el astil, sino que el astil se separa, se puede recuperar, pero la punta le queda clavada adentro y ahí ya no se la puede más que meter para adentro. Hay de esos arpones, hay varios tipos de arpones, herramientas. Entonces, uno es ese, el arpón es central, para cazar lo que venga. Y en segundo lugar, las canoas, porque hay madera. Toda esta zona, las pequeñas estradas de montañas del sur, son cubiertas de bosques altos, bosques de coníferas. Entonces hay madera y hay corteza, que es la que se usa para armar las famosas canoas, de donde viene el nombre de canoero. Ahora, estos elementos empiezan a aparecer en un sitio que ha sido muy bien trabajado por Orquera, que se llama Túnel 1, los primeros componentes, y prácticamente se remonta a hace unos 6.000 años. El modo de vida de estos grupos es claramente diferenciado de los que están en el interior. Estos no explotan el mar. Si llegan a la costa usan algún recurso, pero su vida está organizada en función de caza, de cazar. Son cazadores, básicamente. Los otros son fundamentalmente pescadores y recolectores. Por supuesto, si tienen algún animal en tierra también lo cazan, y si pueden recolectar, recolectan. Pero el modo de vida se realiza a tal punto que prácticamente viven muchos de estos grupos, viven sobre las canoas. Los famosos fueros que había visto. La canoa tenía, las grandes canoas de corteza que trabajaban la familia tenían un basamento hecho con piedra donde había un fogón. O sea, se vivía, se pescaba, se cocinaba, ¿no es cierto?, el fuego de demasiada calor sobre la canoa. Ahora, lo interesante es esto, cómo con cambios, pese a cambios, se va a gestar un tipo de modo de vida adaptado, perfectamente adaptado a esas condiciones. Este modo de vida siguió los famosos llamados comúnmente yámanas o yaganes y los aracalufes. Eran en última instancia como modo de vida. No sabemos si era la misma gente, pero en todo caso, seguramente cambiaron, pasó mucho tiempo, pero en todo caso lo que sí queda claro es que el modo de vida, la adaptación y su modo de vida no había cambiado demasiado. Habían ajustado cosas, por supuesto, pero no habían cambiado tanto. Lo cual está demostrando además la eficacia del modo de vida que les permite subsistir milenios en condiciones sumamente adversas de asentamiento.